Maussan Televisión presenta. Duda. Lo increíble es la verdad. Con Rodolfo Garrido Cotham. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su programa Duda. Lo increíble es la verdad. Soy Rodolfo Garrido Cotham, su servidor. Gracias, familia, por venir a este su programa. Y quiero agradecer a todas ustedes y a todos ustedes que han hablado por el WhatsApp, que aquí anuncio mis productos, precisamente para mandarme una felicitación. No es para mí, gracias, familia, es para todo el equipo y también para ustedes, porque ustedes también influyen mucho en la toma de decisiones en los temas que se dan aquí. Así es que yo le regreso las felicitaciones con todo mi aprecio y todo mi respeto. Le tengo un programa muy interesante, familia, muy interesante, así es que vamos a poner atención. Póngase cómodo, por favor, muy atento a lo que va a ver, porque son cosas nuevas que no es muy común que se vean en televisión. Así es que aquí le presento un pequeño avance. ¿Sabe usted que acaban de hallar una ciudad muy interesante que está prácticamente invisible, ya que está cubierta por la selva del Amazonas? Esto es casi al norte del Amazonas, colindando con Colombia. El asunto es que no se había descubierto, porque la densidad del bosque, de la selva más bien, de Amazonas es muy intensa. Pero ahora hay tecnologías que permiten hacer un barrido con radar que se llama LIGAR. Y este sonar radar, prácticamente al ir barriendo toda la selva, la graba, su penetración es muy intensa, llega hasta el suelo, no importando la maleza. Y cuando llegan al laboratorio, hay un algoritmo que quita toda la selva y solamente deja la superficie, la tierra misma, y se puede ver todos los detalles de ella. Revisando el resultado precisamente de quitar la selva en toda esta toma de imágenes, pues se descubrió una pequeña zona de 30 kilómetros cuadrados donde se ven rectas, caminos, líneas y se pueden ver incluso una ciudad realmente bien instalada, o sea, bien distribuida. Se encontró huella de infraestructura hidráulica para llevar agua a su sociedad. Y curiosamente esa ciudad estaba dividida por áreas sociales. También se ven parcelas donde practicaron la agricultura. Por lo tanto, eso fue muy interesante, pero cuando fueron al lugar, se dieron cuenta de algo extraordinario. Esta ciudad no era reciente, esta ciudad también fue testigo de este evento extraordinario hace 12.800 años, 12.900 años, que también se vivió como fin de una era del Pleistoceno e inicio del Holoceno. Esto es, vale la pena escucharlo, porque lo que aquí se descubrió también es parte de la historia y hay evidencias extraordinarias y usted les va a escuchar y las va a ver. Vamos adelante. La ciencia halla una cámara sellada del Amazonas y esa cámara representa un archivo que respira, que crece y que oculta. Si lo que dos arqueólogos encontraron en una zona prohibida de la selva es auténtico, no cambia un capítulo de la historia humana, cambia el libro completo. Mapas satelitales superpuestos sobre la cuenca amazónica, el Amazonas cubre aproximadamente 7 millones de kilómetros cuadrados, más grande que la Unión Europea, comparable al territorio continental de Estados Unidos. Durante décadas, la narrativa dominante describía a sus antiguos habitantes como grupos pequeños, móviles, sin urbanismo permanente. Pero la tecnología cambió la pregunta. En el año 2019, la arqueóloga británico-egipcia Hela Haj-Shamahi decidió aplicar una herramienta que ya había transformado la arqueología en Mesoamérica y Camboya. Esa herramienta se llama el LIDAR. El LIDAR funciona emitiendo millones de pulsos láser desde una aeronave. Cada pulso rebota y regresa con información temporal precisa,
Un algoritmo elimina digitalmente la vegetación, revelando el relieve desnudo. Precisión promedio centímetros, capacidad de penetración incluso bajo selvas densas. Cuando los datos regresaron al laboratorio, no mostraban colinas al azar, mostraban líneas rectas. La herramienta reveló una ciudad invisible, con caminos elevados, plataformas rectangulares, plazas simétricas, 30 millas cuadradas organizadas con geometría deliberada. La planificación urbana implica agricultura sostenida, control hidráulico, división social del trabajo, conocimiento topográfico avanzado, y eso contradice una suposición histórica sostenida durante más de un siglo. En el corazón del modelo tridimensional apareció algo distinto, una forma ovalada, perfecta, no natural y no erosionada. En ese maravilloso lugar apareció el mural y el tiempo, esto es, al pie de la pared caliza apareció un mural de 30 metros, pigmento rojo aún visible tras milenios de humedad. En él aparecían animales representados con precisión anatómica como son los mastodontes y los perezosos gigantes, mismas especies que desaparecieron al final de la última edad de hielo. Eso nos lleva a un punto crítico, el evento climático conocido como Younger Dryas. Hace aproximadamente 12.800 años, la Tierra experimentó un enfriamiento abrupto, cambios extremos, extinciones masivas. En el mural aparecen puntos organizados que, según el análisis comparativo, coinciden con configuraciones estelares visibles alrededor del año 10.800 a.C. No es una decoración aleatoria, es cartografía celeste. En el centro del mural puede verse una figura humana. Sobre la cabeza se aprecia un círculo irradiando líneas. La pregunta se dio de inmediato, ¿es el Sol? ¿O es un objeto que se impactó? ¿O en su caso podría ser un objeto descendiendo? Algo muy claro con la imagen es que puede verse todos los animales que huyen en una sola dirección. Fue necesario 3 días perforando la roca para poder tener acceso a la cueva que este muro ocultaba tras de él. Todas las brocas quedaron desgastadas como si atravesaran material más duro de caliza sedimentaria. Cuando el sello se dio, se escuchó un silbido. Era aire presurizado escapando. El olor no era orgánico, era metálico como ozono. Pero ya dentro de la cámara, el suelo no era natural, era terra preta, nombre que se le da al suelo amazónico artificial, rico en carbón vegetal, restos orgánicos y minerales. Este suelo se caracteriza por tener alta estabilidad microbiológica, capacidad extraordinaria de retención de nutrientes y una regeneración prolongada. Su presencia en una cámara cerrada implica intención agrícola futura sin duda. El techo se arqueaba 9 metros sobre ellos, pilares de basalto, material no local, transportado posiblemente desde regiones andinas. Eso implica redes de intercambio a larga distancia. Aquí recordamos al explorador Tracy Fawcett, quien desapareció en 1925 buscando la mítica Ciudad Z en el Amazonas. Durante décadas, su búsqueda fue considerada fantasía. La tecnología moderna sugiere que quizá no lo era tanto. Se halló un pasillo de huesos de costillas de mastodonte alineadas verticalmente. Cada arco medía casi 2 metros. No era acumulación natural, era arquitectura ósea. La disposición sugiere simbolismo ceremonial, refuerzo estructural o un marcador direccional hacia el centro, y en el centro un estante oscuro, viscoso, sin insectos, sin olor. Al entrar comprobamos que esa cueva era como un arca, donde contenía un pequeño contenedor donde en él había flotando en el líquido semillas, cientos de ellas. El análisis preliminar reveló, bajo oxígeno, alta concentración de partículas metálicas y carbón fino, entorno estable de conservación anaeróbica. No es petróleo, no es agua común, es un medio de conserva perfectamente diseñado. Entre las semillas se hallaban especies extintas hace más de 10.000 años, palmas antiguas, tubérculos silvestres y plantas medicinales desaparecidas. Era un archivo biológico, un banco genético prehistórico. Todo lo descubierto daba evidencia de haber ocurrido una catástrofe enorme. En la pared posterior se hallaba hollín homogéneo, incrustadas en él había microespédulas vítreas. Esas partículas se forman bajo temperaturas extremadamente altas, a más de 2.200 grados centígrados, típicas de impactos cósmicos o explosiones térmicas intensas. Su presencia coincide con teorías asociadas al evento de Younger Dryas. Si ocurrió una onda térmica, la entrada pudo fundirse, sellando la cámara accidentalmente.
Algo sobresalió de esta cámara donde reinaba la ausencia. No había restos humanos, no había caos. Las herramientas de obsidiana, material volcánico, no amazónico, estaban alineadas con precisión, como si alguien hubiera salido por un momento y jamás regresó. El radar de penetración terrestre sugiere posibles corredores adicionales. Si se confirman, no sería una cámara aislada, sería parte de un sistema. Ante esos hallazgos, se concluyeron algunas interpretaciones. Trazando una hipótesis conservadora, esa estructura ceremonial fue reutilizada como depósito. Por tanto, la hipótesis más cercana es que tuvo fines agrícolas. También se comportó como un archivo diseñado para restauración ecológica posterior a la misma catástrofe. Esta fue una sociedad compleja subestimada por modelos históricos tradicionales. Pero lo que sí sabemos es que hace 12.000 años, humanos ya eran capaces de desarrollar ingeniería de suelos, redes de intercambio continental, arquitectura planificada, observación astronómica sistemática y para ser usada como reservación. Como podemos ver, el Amazonas no es un vacío histórico, es una biblioteca cerrada y apenas hemos aprendido a abrir la primera puerta. Si encontramos una cámara sellada durante 12.000 años, llena de semillas de un mundo perdido, pensaríamos que es un ritual, es ciencia primitiva o es una advertencia, porque quizá el mensaje no era para su tiempo, era para el nuestro. Pero después del gran evento en donde un fragmento de más de 100 kilómetros se acercó a nuestro mundo y fue destruido por la resistencia gravitatoria que genera nuestro planeta, que se llama el límite de Roche, se fragmentó en miles de partes. Y estas cayeron por todas partes del mundo, causando verdaderamente una hecatombe mundial. Desaparecieron muchas especies, por supuesto, flora. Bajó la presencia de los herbívoros. Al no haber herbívoros, se murieron los carnívoros y fue un desastre. Fue verdaderamente un holocausto en ese momento. Así es que este hallazgo demuestra que además que hay evidencias por las microesférulas que solamente se pueden formar al fundir el silicio a más de 2.200 grados centígrados. Esto es a la mitad de la temperatura de la superficie del Sol. Eso no es posible, esas temperaturas en nuestro mundo, al menos que haya un evento cósmico que venga aquí a nuestro mundo y se impacta. Eso sucedió, hay huella de ello y hay consecuencia de ello, por supuesto. Es el fin de una era, el fin de muchas civilizaciones y gradualmente el nacimiento de otras, y gradualmente llegamos a nosotros. Al principio de esta evolución, déjeme decirle que cuando baja la población mundial, normalmente se multiplican más las mujeres que los hombres. Una razón genética, no lo sé, no lo sabemos. Pero en ese momento había un promedio de 17 mujeres por un hombre. Y gradualmente hasta el año 7000, gradualmente la población fue equilibrándose hasta nuestros días. Realmente es asombroso lo que se está encontrando en la historia. Así que aquí tienen la información, espero que sea muy orientativa como parte histórica de nuestro mundo. Ahora vamos a movernos de la historia de hace 12.900 años, 12.800 años. Vamos a movernos ahora hacia nuestro cuerpo celeste más cercano, que es la Luna. Este cuerpo selénico que prácticamente nos acompaña en todo momento y nos ha acompañado desde hace muchos millones de años. El asunto es que este cuerpo gradualmente se está alejando. Año tras año, milímetros a milímetros va alejando y tiende prácticamente a irse de nosotros. Es lamentable porque la Luna es la encargada gravitacionalmente de mantener inclinado el eje terrestre. Si la Luna se va, el eje se vuelve loco, se acabaron las estaciones y la vida es muy difícil que esté en nuestro mundo. Sin embargo, este cuerpo selénico que hemos visitado parece muy sereno, muy tranquilo. Casi no hay mucha actividad, salvo las huellas que vemos de impactos en sus cráteres, son impactos meteóricos, que de alguna forma nos defiende de muchos impactos en la Tierra. Pero hay ciertas misiones que se han desarrollado donde aseguran, sobre todo satélites en especial, que aseguran haber visto formaciones estructurales en la Luna, casi asegurándose que hay ciudades subterráneas o a la vista. ¿Será cierto? Aquí tiene la investigación, vamos a ver qué es lo que dicen estas fuentes. A simple vista la Luna parece inerte, gris, silenciosa, vacía, pero ¿y si no lo estuviera? Durante décadas, fotografías oficiales han sido reinterpretadas por teóricos que aseguran haber encontrado algo imposible, ciudades en la cara oculta de la Luna. Pero ¿cuál es el origen de las imágenes? En el año de 1966 y 1967, la NASA lanzó las sondas Lunar Orbiter Program
con un objetivo claro: cartografiar la superficie lunar antes de las misiones tripuladas. Las imágenes fueron publicadas posteriormente en el Atlas Fotográfico de la órbita lunar y la cara oculta de la Luna. Décadas más tarde, el investigador independiente Scott C. Warren examinó estas fotografías. Lo que afirma haber encontrado no son simples cráteres. Según Warren, las imágenes muestran estructuras con ángulos rectos, formaciones que proyectan sombras definidas, cúpulas, edificios metálicos y enormes estructuras oscuras descritas como biomecánicas. Algunas, según su interpretación, alcanzarían cientos de kilómetros de longitud. La Luna siempre muestra la misma cara hacia la Tierra. Para algunos esto es sospechoso, para la física no. El fenómeno se llama bloqueo por marea. La interacción gravitatoria entre la Tierra y la Luna sincronizó la rotación lunar con su órbita. El resultado, un mismo hemisferio permanece orientado hacia nosotros. No hay misterio oculto en esa mecánica. Es un proceso común en sistemas planetarios. Sin embargo, para los teóricos de la conspiración, la cara oculta representa el escenario perfecto para una presencia no humana. ¿Se hallaron estructuras o es pareidolia? La NASA sostiene que estas supuestas edificaciones no son más que un ejemplo clásico de pareidolia. La pareidolia es un fenómeno psicológico documentado. El cerebro humano tiende a reconocer patrones familiares, rostros, edificios, figuras en texturas aleatorias. El caso más famoso ocurrió en Marte con la llamada cara marciana, fotografiada por la misión Viking 1 en el año de 1976. Décadas después, imágenes de mayor resolución demostraron que era una formación natural erosionada. La superficie lunar, llena de sombras pronunciadas y ángulos abruptos, es terreno fértil para este efecto. Algunas imágenes han sido comparadas con las pirámides de Giza. Se habla de estructuras geométricas perfectas. Se pregunta, ¿quién pudo construirlas a 384.400 kilómetros de la Tierra? El empleado de la NASA, Ken Johnston, afirmó haber visto fotografías originales de ruinas lunares. El astronauta Gordon Cooper expresó públicamente su creencia en visitas extraterrestres. Y el escritor español J.J. Benítez difundió supuestas grabaciones alternativas del Apolo 11. Pero aquí es donde la narrativa debe separarse de la evidencia verificable. ¿Por qué no hemos regresado a la Luna? Un argumento frecuente afirma que la NASA no volvió a la Luna porque descubrió algo. La realidad histórica es distinta. El programa Apolo fue cancelado en 1972 principalmente por costos extremadamente altos, prioridades presupuestales cambiantes y por el contexto político posterior a la carrera espacial. Desde entonces, múltiples misiones, incluyendo orbitadores modernos, han cartografiado la Luna con resolución muy superior a la de los años 60. Ninguna ha confirmado estructuras artificiales. Se menciona frecuentemente que los empleados de la NASA firman acuerdos de confidencialidad. Eso es cierto, pero tales acuerdos son estándar en cualquier agencia gubernamental vinculada a tecnología estratégica. No es evidencia directa de ocultamiento extraterrestre. Las transmisiones del Apolo 11 han sido analizadas extensamente por radioaficionados y archivistas. No existe confirmación oficial ni técnica de diálogos que describan bases alienígenas. Si existieran estructuras de cientos de kilómetros, serían visibles con telescopios modernos de alta resolución, generarían firmas térmicas anómalos detectables, producirían alteraciones gravitatorias locales medibles por los orbitadores. Las misiones recientes han realizado cartografía altimétrica con precisión de metros. No hay registro de megaconstrucciones. Además, la superficie lunar carece de atmósfera significativa, protección frente a la radiación solar y al campo magnético global. La habitabilidad sin infraestructura avanzada sería extremadamente compleja. ¿Pero por qué se persiste en esta idea? Porque la Luna es simbólica, porque representa la frontera, porque la exploración espacial toca una fibra profunda en la imaginación humana y porque históricamente hemos subestimado lo desconocido, pero también hemos sobreinterpretado sombras. La pregunta no es si la Luna guarda secretos. Toda superficie planetaria los guarda. La pregunta es si las fotografías del Lunar Orbiter muestran civilizaciones alienígenas o muestran nuestra necesidad de encontrar significado en lo desconocido. La ciencia exige evidencia replicable. La conspiración exige sospecha permanente. Entre ambas queda la curiosidad, y esa quizá es la fuerza más poderosa.
Pero si hay algo importante que se está ocultando en la luna, tarde o temprano, será parte de la verdad y del conocimiento de la humanidad. Porque una verdad como esa no puede estar oculta para el mundo. Y será entonces que la verdad pondrá en su lugar a aquel o aquellos que pretendieron ocultarla, dejándolos en un lugar lamentable en la historia. Para esto usted tiene la mejor opinión. Ya habrá el momento y la oportunidad de que las tecnologías y la presencia humana ahí pues se cercioren de una vez por todas, precisamente, si hay o no estructuras extrañas o no. En base a esta información le dejo a usted el lugar que usted tiene la mejor opinión, yo me reservo la mía, y bueno, pues veamos qué pasa en un futuro con este tema tan polémico. La historia se va enumerando y se va enmarcando por las civilizaciones que en el trayecto de ella pues han estado presentes y han dejado su huella y su evolución, que en suma somos la respuesta de ello hoy en día. Pero nada más que hay civilizaciones que de repente desaparecieron, sin ninguna justificación aparente y sin dejar huellas. Otras nada más se diseminaron. La maya es una de ellas, pero gran parte de lo que es el principio filosófico de los mayas y religiosos sí desapareció. Nada más quedaron pues lo que son pues las historias habladas de familia a familia y también su historia chamánica. Pero hay otras ciudades como los incas y otras más que simple y sencillamente expresaron su grandeza en su momento, su enorme influencia sobre todo en su región y en el mundo futuro. No se diga precisamente este personaje de Manco Cápac. Es una historia que fue una historia viviente y dejó una historia maravillosa en un futuro, precisamente allá en Perú. Vamos a ver cada una de ellas. Aquí le presento esta información. Ponga mucha atención y después podrá usted emitir un juicio muy interesante de ellas. Sin duda, uno de los enigmas más inquietantes de nuestro continente fue la brusca y repentina desaparición de miles y miles de aborígenes que sin explicación alguna abandonaron sus impresionantes ciudades y se perdieron sin dejar huella alguna. Esto es la extraordinaria civilización maya, Teotihuacán, los Tastiles, la civilización de Huella, la Huacalera, los Arawak y los Incas son y representan la referencia de la civilización en toda América, pero también representan el más grande enigma, ya que desaparecieron sin dejar rastro para la historia. Pero este misterio se acentúa cuando la ciencia ha comprobado que esta desaparición se dio relativamente al mismo tiempo en estas 7 civilizaciones en América. La pregunta es, ¿qué fue lo que orilló a estas 7 civilizaciones a abandonar sus impresionantes ciudades y no dejar huella ni siquiera en las poblaciones cercanas? Este es un misterio real. La ciencia aún no tiene respuestas a este enigma. El enigma de los 7 pueblos perdidos en América es realmente extraordinario. Sin embargo, ve usted lo siguiente. Los Tastiles conformaban una impresionante ciudad en Argentina, donde se centraba el comercio tanto de importación como exportación de las producciones de todas las poblaciones de América del Sur. Productos como la alfarería, productos ganaderos y agrícolas, así como hilados y tejidos eran los artículos más significativos para la comercialización. Siendo una ciudad próspera y líder en el comercio de su época, no hay explicación que justifique su repentino abandono. En Tastil sobresale su sello emblemático. La imagen que usted está viendo es un grabado en una roca tallada, un círculo con una estrella circunscrita de 5 puntas. No sabemos su significado y su relación con la actividad comercial, pero es significativo que ese círculo también ha sido grabado en otras partes del mundo, como son los bretones, y actualmente en los círculos de Inglaterra. Fue utilizado por Leonardo da Vinci en el año de 1486 para representar a través de él el nombre de Vitruvio, el número del universo Pi, cuyo valor es 1.618 y en el que toda la creación se ha basado para su construcción. Tanto Tastil como Teotihuacán, así como Huella, los Arawaks y los Huacalera, eran ciudades que albergaban cerca de 5.000 habitantes cada una. Todas estas civilizaciones eran prósperas en su tiempo y sin embargo fueron abandonadas de manera drástica. Del mismo modo, los mayas hicieron lo propio. Los mayas del sureste mexicano y los mayas de Petén en Guatemala no solo representaban la civilización de mayor avance del continente, sino que incluso tuvieron mejores logros en matemáticas y astronomía
a los logros actuales. El portento de sus ciudades nos hablan de una organización y de un perfecto conocimiento de su entorno. La filosofía maya cuidaba que cada ciudadano, desde su momento de nacimiento, estuviera integrado con los ciclos naturales. El maya era conocedor y respetaba los ciclos de la naturaleza, del sol, a quien llamaban Kinich Ahau, y del cosmos, a quien llamaban Hunabhu. De ninguna manera y por ningún motivo el maya alteraría su entorno que le daba morada, ya que violaría sus propios principios filosóficos. Sin embargo, decenas de ciudades e imperios mayas fueron abandonados repentinamente sin explicación. Las más recientes teorías científicas justifican la desaparición de esas civilizaciones a la sobrepoblación de sus recursos naturales, así como a sus excesos religiosos y a sus problemas políticos. Sin embargo, recientemente investigaciones en el campo de la dendrografía, la ciencia que estudia los árboles por los círculos que marcan el crecimiento de sus troncos, los árboles de aquella época sometidos a exhaustivos análisis demostraron que en aquellos tiempos crecían tan sanos como ahora, dejando con esto sin efecto a las últimas teorías científicas que no han podido explicar este misterio. Tastiles arahuats, huellos, huacaleros, teotihuacanes, incas y mayas antes de desaparecer dejaron solo una huella, la prosperidad y una increíble sensibilidad por los sistemas de su entorno. Para ellos la naturaleza, el cosmos y la civilización fueron la tríada que encerraba la grandeza de su adaptación y de su progreso. Los mayas, antes de desaparecer para siempre, dejaron claros mensajes a la humanidad del futuro. 20 años antes del cierre del quinto sol, el hombre despertará su conciencia individual para sensibilizar a la conciencia colectiva. El Oil, el hombre Lum de la tierra, y Kinich Ahau, el sol, serán la tríada del progreso humano para estrechar la mano de Hunabhu, el Dios que está en todas partes. Él y el hombre en unidad serán la raza del sexto sol, la raza cósmica y el verdadero despertar de una nueva civilización. La huella de cada una de esas civilizaciones no solamente dejó una huella genética en sus civilizaciones futuras, también heredó usos y costumbres que se fueron modificando gradualmente. Muchas costumbres de hoy en día pues celebran o hacen festividades de sus civilizaciones anteriores que ya han desaparecido. No cabe duda, cada civilización en cada lugar dejó su huella, su historia y enmarcó el rumbo del futuro de las civilizaciones en su momento. Sin embargo, no todas dejaron la misma huella, ni los mismos usos, ni las mismas costumbres. Hay unas civilizaciones que dejaron realmente huellas maravillosas y una civilización que pudo ser progresivamente muy evolucionadas. Otras no, fueron más conformistas y no tuvieron esa iniciativa y solamente resguardan la grandeza y la imagen de grandeza de sus pasados, de sus antepasados. Esto es muy importante porque entender la historia nos hace que no repitamos los mismos errores, pero también entender y comprender la historia nos hace mejores ciudadanos de ese país y nos permite evolucionar los usos y costumbres para que la civilización cambie progresivamente en beneficio de un crecimiento y sean más prospectivas. La historia debe de influir mucho en ello para hacernos cada día mejor y más productivos y evolucionar de una manera correcta, sin enfrentamientos, sin guerras, sin fricciones, sino al contrario, con respeto y tolerancia. ¿No le parece? Tesla nunca desarrolló ningún ovni, pero la figura que utilizó como ovni, que hoy le llamamos ovni, la utilizó en un experimento que estaba tratando de concretar para poder moverse en el tiempo. Ese objeto es realmente una máquina del tiempo. Él, Nikola Tesla, asegura que fue al pasado y al futuro. No tenemos evidencias concretas de ello, solamente sus argumentos. Pero curiosamente esa imagen fue tomada por el Tercer Reich, esto es por Hitler y todo su séquito de científicos, que eran los más avanzados del mundo en su momento, y evidentemente ellos desarrollaron campanas o formas de este tipo y sí formaron ovnis que llevaron a levitar. Y aquí usted verá imágenes auténticas al respecto de aquel entonces. Es un poco extensa la cápsula, pero ponga mucha atención porque es rica de información.
¿Realmente es verdad que Nikola Tesla viajó en el tiempo y que con sus desarrollos ideó una nave para lograrlo, cuyo diseño tan avanzado se convirtió en un modelo prototipo de ovni, como los que hoy vemos volar en los cielos de todo el mundo? Este genio murió un 7 de enero del año 1943, completamente en la miseria y solo en su habitación. Al momento de enterarse, el gobierno de los Estados Unidos de inmediato aisló todo el contenido que había en esa habitación, donde Tesla, en vida, guardaba en más de 40 baúles todos sus trabajos y patentes y la suma de todas sus investigaciones hechas a lo largo de su vida. Pocos saben realmente el total del contenido en esos baúles, pero todos sabemos que Tesla fue un hombre extremadamente inteligente y que su mente vivía en una realidad muy avanzada a la de su época, incluso a la nuestra. Tesla aseguraba haber abierto una brecha en el espacio y tiempo y aseguraba haber visto el pasado, el presente y futuro de manera simultánea. Él se describe paralizado en un espacio de energía donde se podía mover, pero al mismo tiempo veía los acontecimientos de manera simultánea del pasado, presente y futuro. Su descripción es increíble, detallada y contundente. Tesla innova un artefacto para aislar del medio al viajero y así protegerlo de las altas energías de los campos electromagnéticos creados y generados por sus potentes y maravillosas bobinas de Tesla. Que dicho sea de paso, estas pueden ser modificadas casi de infinitas maneras, para casi infinitas aplicaciones. Tesla buscaba alterar el espacio y el tiempo con intensos campos magnéticos. Sus apuntes y patentes sugieren que lo logró con un rotundo éxito. Prueba de ello puede verse en el proyecto Arcoiris o Experimento de Filadelfia. La Armada de Estados Unidos puso en marcha en junio de 1943. El buque de guerra U-28 fue sometido a esos intensos campos y desapareció por varias horas y reapareció a 640 kilómetros del muelle de Filadelfia, esto es, en el puerto de Virginia, con consecuencias fatales para sus ocupantes. De 22 tripulantes, 16 de ellos fallecieron y 6 perdieron la razón. Tesla dejó de manera muy precisa el desarrollo y los detalles para fabricar esta tecnología y, como puede ver, los diseños son exactamente en forma discoidales, tales como vemos o grabamos hoy en día los ovnis. Esas patentes y esos diseños fueron clasificados por el gobierno de Estados Unidos en el año de 1943. Al mismo tiempo, en Alemania, poco a poco, se preparaba el surgimiento del gobierno nazi. Para finales de la década de los 30, se retomaron con gran seriedad los estudios y los trabajos de Tesla. El Tercer Reich se caracterizaba por tener el mejor equipo de científicos del mundo en ese momento, pero sus generales eran impulsados por Hitler para innovar, explorar y lograr y tener y construir armamentos infinitamente superiores a los del resto del mundo. De entrada, su ejército cuenta con los primeros aviones propulsados por turbinas gracias al genio de Wernher von Braun, quien después se convertiría en el padre de los propulsores para la conquista del espacio en Estados Unidos. La inteligencia nazi se hace de los diseños y patentes de Tesla en materia de sus tecnologías. Hitler y sus generales retoman sus diseños de este genio e inician un proyecto llamado Haunebu. Sus desarrollos van evolucionando. Primero partieron de un objeto de forma de campana. Con él buscaban moverse en el tiempo. Después este objeto se modificó hasta llegar al modelo más famoso conocido como el disco de Haunebu 3. La prueba realizada a este objeto la está viendo en este momento, misma que llevó a cabo en el año de 1939. El disco no vuela sino levita en el medio. Esto quiere decir que no utiliza la atmósfera para crear una sustentación. Al contrario, utiliza intensos campos electromagnéticos en movimiento que le permiten generar una reacción dinámica electromagnética que reacciona con otras más pasivas y de carga contraria para lograr la maravilla que usted está viendo. Por ello no se escucha el ruido ni un reactor o de las aspas de hélices. Es posible que pueda escucharse un ligero zumbido, propio ya que es generado por el efecto resonante del campo electromagnético intenso oscilante. También es factible que al incrementar significativamente la intensidad del campo que rodea el objeto, empiece a emitir frecuencias más altas y estas se manifiestan en la frecuencia que sea visible al ojo humano y empecemos a ver luminosidades en movimiento alrededor del objeto. Antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, Hitler
mandó matar al equipo de científicos de este proyecto, que sumaban más de 60 miembros, para guardar los secretos de estos avances. Algunos generales fueron muertos y otros capturados, pero uno de ellos simple y sencillamente desapareció con todo y el proyecto Haunebu, llevándose con él todos sus espectaculares y extraordinarios secretos y adelantos. El científico desarrollador de ese sistema de levitación fue Victor Schauberger. Solo 2 años después de la desaparición misteriosa de estos desarrollos, cae de manera imprevista un objeto en Roswell, el 8 de junio del año de 1947. Se ha especulado mucho sobre los alienígenas ahí hallados en este accidente, pero es interesante que el objeto involucrado se trata de un disco muy parecido al del proyecto Haunebu. Lo cierto es que la mayoría de los avistamientos durante más de los últimos 70 años, sus características se tratan de discos y muy pocos de otras formas definidas. A través de la historia, se ha filtrado que Estados Unidos ha capturado ya un número grande de objetos no identificados y les ha practicado una ingeniería en reverso. Varios científicos participantes que se han atrevido a violar la ley de secrecía comprometida con el gobierno de los Estados Unidos, como es el científico Bob Lazar, afirmó en 1979 que la milicia de Estados Unidos tenía en sus hangares del Área 51 9 naves que procedían de manera extraterrestre y que ellas estaban siendo estudiadas mediante una ingeniería en reverso. Este científico en ese tiempo aseguraba que la ciencia y la tecnología ya adquirida al estudiar estos objetos extraterrestres rebasaba cualquier cuento de ciencia ficción. ¿Acaso hoy en día la mayoría de estas naves ya son tecnología aplicadas por científicos en nuestro mundo debido a la ingeniería en reversa de las originales? La respuesta de este científico fue abrumadora al asegurar que en nuestros cielos hay tecnologías terrestres, pero también extraterrestres, y que en estos momentos se está desarrollando tecnología que nos faltaría imaginación para poderlas entender. ¿Se imagina? Le recuerdo que en emisiones pasadas le informé que el 4 de diciembre del año 2018, la Marina de los Estados Unidos es notificada por la Oficina de Marcas y Patentes de Norteamérica que ha sido aceptada una patente realmente extraordinaria. Esta refiere a un dispositivo que emplearán las naves aéreas de la Marina de los Estados Unidos, que les permitirá perder el 90% de su peso y también hará que el fuselaje de la nave quede dentro de un campo de plasma altamente energético y totalmente al vacío. Esta tecnología es nombrada en la patente como tecnología de reducción de masa inercial. Para que usted entienda este desarrollo, permítame darle unos datos. Si la nave pesa 10 toneladas en tierra, al encender el dispositivo de masa inercial, la nave perderá el 90% de su peso. Esto es, la nave en tierra pesará 10 toneladas, pero al aire pesará solo 1 tonelada. Increíble, ¿no lo cree? Lo interesante de este desarrollo es que el campo de fuerza creado alrededor de la nave hará que ella no presente resistencia al moverse, ya sea con el aire o el agua o incluso con el mismo espacio. Se moverá como un hielo que se desliza sobre otro hielo casi sin fricción. En la patente y en la fotografía usted puede ver la forma y el tipo de nave diseñada. Hay mucho más que investigar y duda continuará su ruta de investigación del misterio y su búsqueda, que parece casi que se trata de lo imposible. ¿Usted qué opina? Como puede ver, realmente el desarrollo es extraordinario. Nikola Tesla fue un hombre extraordinario en nuestro mundo y se le conoce como el hombre de la luz. Usted no vería este programa, no tendría luz en su casa, no vería televisión si no es por la aportación de Nikola Tesla, que nos dejó en este mundo un 3 de enero del año 1943 en el Hotel New Yorker. Déjeme decirle que este hombre portentoso en sus talentos no nos mostró todo lo que realizó. Realmente hay patentes que incluso no se entienden y muchas de ellas fueron confiscadas por el gobierno de Estados Unidos indebidamente al momento que él murió. Asistió a su cuarto y sacó todos los baúles y no regresó todos. Actualmente los recibió uno de sus sobrinos y los tiene exhibidos en un museo dedicado precisamente a los trabajos de Nikola Tesla. Lamentablemente siempre pasa esto, encubrir las grandes cosas, alejar la verdad de nuestros ojos, cuando realmente Nikola Tesla lo hizo para el mundo. Incluso déjeme decirle que él abogaba que la energía eléctrica, la luz, fuera gratuita en todo el mundo y fuera obtenida de la capa de iones. Cuando se enteró Westinghouse, bueno, pues le quitó el presupuesto y se acabó todo el proyecto de Nikola Tesla, se destruyó la torre de Vandercliff. Ya después, en el año 1911, fue destruida porque era
una referencia para los bombardeos en la Primera Guerra Mundial. Lamentablemente, las cosas acaban así cuando inicialmente la intención es grandiosa. Bueno, aquí tiene usted la información. Continuaremos con otros temas de Nikola Tesla porque hay mucho de qué hablar con él, déjeme decirle. Ya verá usted más adelante en otros programas. Quiero agradecer su atención, familia. Muchas gracias por seguirnos precisamente aquí en este su programa que usted está llevando al éxito. Usted nos da los temas, yo creo que por eso le interesa tanto, porque usted nos da los temas y los hacemos con mucho respeto para usted y con mucho gusto. Toda esta producción, créame que se esmera para dar el mejor servicio en este su canal, que es Maussan Televisión. Así es que muchas gracias por su atención, gran familia, y le recuerdo, si va a tomar una decisión, antes de tomarla, voltee, vea su corazón, un momento, dése ese tiempo, luego regrese y verá que las cosas se van a ver diferentes y su actitud será distinta. Recuerde usted, nunca decimos adiós aquí, sino hasta siempre. Encuentra todos los programas de Maussan Televisión en YouTube. Únete a nuestros nuevos canales: Misterio, Descubrimiento, Bienestar, Medio Ambiente y, por supuesto, sintoniza nuestra señal en vivo las 24 horas del día. Maussan Televisión. Buena televisión.